Bienvenidas mis bellezas tropicales a tu podcast favorito Liderando con Brillo, el espacio donde exploramos herramientas de crecimiento espiritual y personal para transformar nuestras vidas. Soy Ani y en este episodio hablaremos sobre el poder del perdón, qué es, cómo practicarlo y qué beneficios trae a nuestra vida. Además, compartiré contigo frases bíblicas que nos guían en este hermoso proceso. Quédate hasta el final y descubre cómo el perdón puede liberarte y acercarte más a tu verdadero ser. Así que si te gustó lo que vamos a estar hablando hoy, acomódate, amiga, que esto apenas comienza. Como ya saben, hoy vamos a estar hablando sobre ¿qué? Sobre el perdón. El perdón, qué difícil se nos hace. Pero yo quiero empezar, mira, desde saber, desde la definición básica de qué es el perdón. Y el perdón es nada más y nada menos un acto de amor y liberación. No significa justificar lo que nos han hecho ni olvidar, sino soltar el peso del resentimiento y permitirnos sanar. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas veces nosotros decimos, yo perdonar con todo el daño que me hizo. No, yo no perdono. Otra. Yo perdono, pero no olvido. ¿Y qué sucede? Que cuando nosotros tenemos ese pensamiento de que yo, ¿cómo es? Perdono, pero no olvido, como quieres, ese resentimiento está ahí. ¿Ok? Porque el hecho de recordarlo todo el tiempo, eso implica que no has perdonado. ¿Por qué? Porque lo tienes todavía en tu mente, lo tienes todavía en tu pecho, todavía tú hablas del evento que esa persona te hizo, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que cuando nosotros empezamos a pensar de que yo no voy a perdonar a fulano, a sutano porque me hizo mucho daño, y ese resentimiento está en tu corazoncito, amiga, el daño es tuyo. El daño es tuyo porque esa persona que te hizo el daño, esa persona está haciendo su vida como cualquier cosa y sabrá Dios si ni tan siquiera tú le vienes en la mente y tú estás viviendo con ese rencor todos los días. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mejor que tú puedes hacer es perdonar desde el corazón, porque recuerda, cuando tú perdonas, tú no lo haces por la otra persona. Tú lo haces ¿qué? Para liberar tu alma de ese peso que nos hace tanto daño. De hecho, mira lo que dice Mateos 6, 14 al 15. Nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestros Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué sucede? Que algo como, ¿verdad? Tan sencillo que dice amar a tu prójimo como a ti mismo. Independientemente del prójimo no te ha llamado y te hizo daño. Tenemos que tomar en consideración de que nosotros vivimos simple y llanamente para agradar a Dios, al universo, para estar bien, ¿verdad? Con nuestra vida, con ese Padre Celestial, con ese gran poder, con esa persona que nos creó. Si nosotros no perdonamos al que nos ofendió, que esa persona no le importó hacerte el daño, pero tú no puedes pagar con la misma moneda, porque la que se está haciendo daño aquí eres tú. El resentimiento te va dañando. De hecho, si quieres, busca y existen estudios que dicen que lo que es el resentimiento, el odio, la tristeza afectan diferentes áreas de nuestro cuerpo. Así que, ¿por qué tenemos que aguantar ese resentimiento, ese odio, esa energía tan negativa hacia otra persona? Si tú crees en Dios, en el universo, en ese high power, tú sabes muy bien que cuando tú le dejas tus dolores a Dios, ese resentimiento baja, pero tú tienes que tener fiel convencimiento de que tú estás tratando de agradar a Dios y no que al prójimo. Recuerda amar al prójimo como a ti mismo. Así que hay que reconocer que cuando tú tienes el odio, la sensación esa, porque muchas veces nosotros algo nos sucedió en la infancia y nosotros cargamos con ese resentimiento tenemos 40 años y muchas veces no nos damos cuenta de ese sentimiento negativo hacia cierta persona que te hizo el daño, porque como lo hemos internalizado, muchas veces no te das cuenta. Cuando tú sientes ese dolor, cuando tú sientes que mira, hay algo que me está afectando y tú puedes reconocerlo, te voy a dar 4 maneras prácticas para que tú puedas perdonar. Y para que tú veas sus beneficios. Mira, lo primero que te dije ahora mismo es reconocer el dolor y la ofensa. ¿Por qué? Porque no podemos perdonar lo que negamos.
¿me entiendes? Tú tienes que a veces en el subconsciente, a lo mejor tú dijiste, yo perdoné a esa persona, pero tu subconsciente todavía no lo ha perdonado y hay que reconocerlo. So, permítete sentir el dolor y entender cómo esto te ha afectado. Cuando tú lo entiendes y tú lo analizas y tú dejas ese subconsciente consciente, entonces tú puedes trabajar mejor con la situación. Para que tú veas, en Salmo 34:18 dice, Jehová está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. So, cuando tú sientes ese dolor, ese resentimiento, esa sensación negativa hacia otra persona que te hizo daño, piensa en que ese perdón lo estás haciendo no simplemente para ti. Lo estás haciendo para complacer a ese universo, a Dios, al gran poder. ¿Por qué? Porque cuando tú le dejas ese dolor a Él, estás confiando en que Él te va a curar, en que Él te va a sanar. Y obviamente el pensamiento va a estar ahí, pero ese sentimiento de rencor y odio, créeme que cuando tú se lo dejas en las manos del Señor, eso Él te ayuda muchísimo. Pero hay que hincar y hay que pedir y hay que estar abiertos a sentir el dolor. ¿Para qué? Para que Él pueda entrar en tu vida y Él pueda hacer su trabajo y poderte sanar. Los beneficios de reconocer el dolor es, mira, sana tu corazón y evita que el resentimiento tome control de tu vida. Cuando yo era terapeuta, yo recuerdo una muchacha que lamentablemente tuvo una infancia bastante negra y ella, pues lamentablemente sus papás no fueron los mejores y ella siempre vivía en resentimiento. Ella tenía 42, 43 años para aquel tiempo y era triste porque ella siempre sentía ese coraje. Ella siempre, yo no sé cuántas veces tenía problemas con la probatoria, estuvo en corte porque ella tenía un coraje tan brutal hacia los hombres que ella no le aguantaba a uno y ¿qué hacía? Y le metía, le daba contra el piso y qué sé yo, ¿verdad? Y se buscaba líos legales. Un día recuerdo que lo único que le pregunté fue, ¿tú nunca has tratado de trabajar el perdón? Yo, perdonar en la vida. Y yo dejé que ella se desahogara. Lo único que le dije fue, permítete perdonar. Ve a la iglesia de tu predilección, búscate alguien que sea bastante religioso o espiritual y trata de hablar y trata de desahogarte con esa persona. Y porque yo creo que lo que tú necesitas trabajar es tu espiritualidad. ¿Qué pasa? Que estuvimos como 2 o 3 meses y recuerdo que ella estaba en negación y un día empezó a llorar y me decía, no puedo más. Y yo le dije, pues vamos a hacer algo. ¿Tú no quieres buscar a nadie? Vamos a hacer este ejercicio. Y recuerdo haber hecho el ejercicio de la silla vacía, donde ella identificó a la persona y ella le empezó a hablar a esa persona y a decirle todo lo que sentía. En ese ejercicio era hermoso ver cómo ella se desnudó su alma en esa sesión y cómo ella pudo llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y decirle por qué me hiciste esto, por qué lo hiciste, yo no me lo merecía. Y empezó con ese tipo, ¿verdad?, de confrontamiento. Que esto era con la silla vacía, ¿verdad? Una silla donde tú le pones el nombre de la persona que te hizo ese dolor y ya. Que conste, esto es simplemente educativo, yo no estoy, yo no estoy diagnosticando ni tampoco estoy dando terapia aquí, es simplemente educativo. So, cuando ella termina, recuerdo que hubo un silencio, sin mentirles, como de 5 o 10 minutos donde ella simplemente lloró. La dejé llorar. A la hora de terminar la sesión, recuerdo ella darme un abrazo y decirme gracias. Necesitaba hacer esto. Cuento largo corto, después de 2 o 3 sesiones adicionales, recuerdo que ella me dijo, ya yo estoy bien. Y yo, ¿en serio? Ella me dice, sí, me siento súper bien, la presión me ha bajado y físicamente tuvo una mejoría. Y ella me decía, yo me siento súper feliz, estoy yendo a la iglesia, conocí a esta persona y me llevó a su iglesia y me siento súper contenta y qué sé yo. ¿Qué les puedo decir? Que el perdón es tu cura para muchas cosas, tanto físicas como mentales y espirituales. Lo más importante es reconocer ese dolor y saber que tú perdonas no para la otra persona, sino para ti. Anyway, la segunda que vamos a estar hablando es que tienes que decidir perdonar. Tú tienes que decidirlo, eso es una decisión. ¿Ok?
Ok, déjame ver si el tiempo lo cura todo. No, mi amor, el tiempo no lo cura. Lo que hace el tiempo es darte el tiempo para que, mira, para que el dolor tengas otras experiencias que aplaquen esa situación. Pero si tú no decides perdonar, ese rencor va a estar ahí, porque no lo has decidido. Tú tienes que tener la decisión. Tú sabes que yo voy a perdonar a tal persona por mí. Recuerda, el perdón es una elección. Por más que tú quieras que es el tiempo cura, no, eso es tu elección, no es una emoción. Decides soltar el rencor y entregalo a Dios, bella, entrégalo a Dios, porque si tú hasta ahora no has podido, tenemos que buscar ayuda. Sea un terapeuta que te ayude a sanar, sea de Dios, sea de quien tú entiendas, pero si no has podido hasta ahora por tus propios méritos, busca ayuda adicional. Para que tú veas, mira lo que dice en Colosenses 3:13. Dice, soportándoos unos a otros y perdonados unos a otros si alguno tuviere queja alguna contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué nos está queriendo decir? Que mira, si Dios perdonó a un montón de personas por hacerle el daño y se entregó por hacernos el bien, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso mismo por nosotros mismos? No por los demás, es por ti misma. ¿Me entiendes? Yo sé, ¿cuántas veces yo he escuchado, yo no soy Dios para perdonar? Perfecto, es muy cierto, tú no eres Dios para perdonar, pero sin embargo, si tú eres creyente de Dios, el universo, de cualquiera de que tú seas creyente, tú sabes muy bien que el perdón es sinónimo de ¿qué? De paz. Si tú quieres vivir en paz, lo primero que tienes que hacer es perdonar, decidir que quieres perdonar. De lo contrario, seguirás viviendo tu vida lamentablemente, no estando feliz, en amargura total, y qué triste es que tú desperdicies una vida tan maravillosa con sentimientos de angustia, de coraje, de resentimiento. Y para que tú veas este beneficio de decidir perdonar, el beneficio es que aligera tu carga emocional y fortalece tu conexión con Dios. Porque cuando tú perdonas, tú liberas. Y cuando tú estás en paz, tú tienes una conexión muchísimo más bella ¿con quién? Con el Creador. La primera es reconocer el dolor y la ofensa. La segunda, decide perdonar. Y la tercera, ora por la persona que te hirió. Pídele a Dios que toque su corazón y que te ayude a liberar el resentimiento. Yo te voy personalmente, he tenido una persona que tuve mucho rencor en un momento dado y se me decía bien difícil. Había muchas cosas en mi vida que no habían sanado. Cuando yo decidí perdonar a esta persona, mi vida cambió por completo. ¿Por qué? Porque sentí una paz increíble. Recuerda, la persona que te hizo el daño, uno no sabe, ¿verdad? ¿Cuál es su background? ¿Cuál es su pasado? Tú no sabes qué fue lo que le llevó a hacer lo que hizo. E independientemente lo haya hecho para hacerte daño a propósito o inconscientemente, somos seres humanos. Somos seres humanos que cometemos errores, unos peores que otros. Pero eso lo que te quiero dejar llevar por eso es que esa persona que te hizo ese daño, lamentablemente, ya te lo hizo, no puedes dar marcha atrás. Es como tú vas a ver la situación y ver que esa persona te hizo lo que hizo porque tenía una experiencia, tuvo un pasado que lo llevó a hacerte lo que te hizo. Cuando nosotros ponemos en perspectiva y entendemos que las otras personas que nos hacen daño muchas veces lo hacen porque son como son y el problema son ellos, no somos nosotros, y sabemos que esa persona tiene unas situaciones bastante severas para poder hacer daño a otra persona, eso te ayuda a entender y tener compasión y empatía por la otra persona. Empatía por esa persona que me hizo tanto daño. Volvemos. La empatía es ponerse en los zapatos de los demás, es entender el por qué esa persona te hizo lo que hizo. Obviamente muchas veces no lo vas a poder entender, pero detrás de esa acción que hizo esa persona que te hizo daño, detrás de esa acción hay una experiencia. Y por eso cuando a veces yo en terapia ponía esto de perspectiva, como siempre, muchas personas entendían, otras personas no entendían. Pero las que entendían, créeme que hacían un cambio del cielo a la tierra. Para que tengas ¿verdad? Una idea, Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que nos aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué te está queriendo decir esto? Hay que amar a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque si nosotros, ¿cómo es amar al prójimo como a ti mismo? Si nosotros queremos estar en paz con Dios y la vida,
tenemos que empezar a perdonar. Volvemos, es difícil. Sin embargo, tú tienes dos opciones, o vivir en amargura toda tu vida, o vivir en paz y en armonía con Dios y decidir perdonar. Porque esa situación que pasó, ya pasó. Tú no puedes hacer nada. Tienes dos opciones, quedarte en ese pasado sufriendo con rencor, con ese peso en tu alma, o liberarlo donde Dios y que Dios diga, mira, tú sabes qué, amiga, mira, hija mía, yo te doy a ti la paz para que puedas vivir el resto de tu vida en paz y en armonía contigo misma. El beneficio de orar por la persona, mira, libera tu alma del veneno del rencor y te permite avanzar con paz. Y te pregunto, ¿tú quieres paz en tu vida? Porque esa es una pregunta que tú te tienes que hacer todos los días. ¿Lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy sintiendo, me da paz o me da otro sentimiento que yo no quiero? Porque cuando tú estás consciente, tú puedes hacer cosas. Cuando ya tú estás inconscientemente, tu subconsciente tiene control de tu vida. Lamentablemente, ahí no puedes hacer mucho porque es tu subconsciente. Pero cuando tú te haces consciente de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tu ser, tú tienes un poder increíble. Y por último, de las 4 cosas que te quería decir es perdónate a ti misma. Sí, a veces somos nuestras peores jueces. Dios ya te ha perdonado, ahora es tu turno de soltar la culpa. Muchas veces, en cualquier situación, cuando yo era terapeuta, muchas veces le ocurrían cosas, ¿verdad?, negativas y decían por mi culpa. Por mi culpa me pasó tal cosa, por mi culpa hice esto. Sí, es muy cierto, en la mayoría de las cosas nosotros tenemos un cierto grado de responsabilidad, pero también tenemos que perdonarlo porque somos seres humanos. Nosotros somos tan seres humanos como cualquier otra persona. Y cuando nosotros estamos conscientes de que, mira, nosotros no somos perfectas, vamos a cometer errores, vamos a herir a personas, vamos a hacer cosas negativas, tenemos que decir, yo soy un ser humano como otro cualquiera, me perdono, ¿por qué? Porque caí, pero ¿sabes qué? Yo voy a reflexionar y voy a hacer esto mejor, y no vuelves a repetir esa parte que hiciste negativa, tomando algo por ejemplo. Mira lo que dice Juan, el 1-9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira, Dios te va a perdonar. Dios te va a dar te va a dar ese abrazo que tú necesitas para decirte, no te preocupes, hija mía, yo te perdono, pero tienes que perdonarte tú. ¿Okay? El beneficio de perdonarte a ti misma, mira, rompe cadenas del pasado y te permite vivir con amor propio y libertad. Qué bello es que tú puedas decir, ¿tú sabes qué? Me perdono a esos que me he hecho daño. Y ¿sabes qué? Le dejo este dolor a Dios. Y mira, y te echas para atrás. Recuerda, esto no es que tú perdonaste hoy, ya mañana. Esto es un trabajo continuo. Porque va a llegar momentos en que van a venir algunos detonantes que te van a recordar la situación. Ese coraje llega a tu corazoncito, pero tienes el conocimiento y el poder de decir, ¿tú sabes qué? Se lo dejo en manos de Dios, perdono y dejo ir. Y así, créeme que tu vida va a tener un cambio totalmente diferente y vas a sentir una paz que, mira, tú hubieses preferido haber perdonado hace muchísimo tiempo. Así que, amiga, recuerda, el perdón es fácil, pero es el camino hacia la sanidad y la libertad. Hoy te invito a dar el primer paso. Decide soltar aquello que te pasa y entrégaselo a Dios. No estás sola en este proceso, Él está contigo. Si este episodio te ha inspirado, te invito a seguirme y compartirlo con alguien que lo necesite. No olvides darle like y suscribirte para más contenido de crecimiento espiritual. Además, si deseas profundizar en esta conexión contigo misma y con Dios, te recomiendo mi libro Conexión con mi Ser, donde encontrarás herramientas poderosas para tu transformación. Encuéntralo en el enlace que te voy a dejar abajo. Así que nos escuchamos en el próximo episodio. Bendiciones. Hasta pronto y recuerda que siempre brillar.